en vivo. Muy bien. Bendito sea el Eterno que nos permite ya en este día poder compartir con otros su Torah. Gracias a Él por su fidelidad. Permítame ajustar el sonido. A ver, creo que ya, ahí estamos bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien allá? Perfecto. Espero que se escuche bien también la grabación. Pues vamos entonces. Tenemos una imagen aquí de igual que la semana pasada. Ya va a ser la misma imagen, pero hoy vamos a estudiar el libro de Yohanan. Aquí tenemos ya este ejemplar, creo que ahí, la Besorá de Yohanan. Y vamos a estudiar en este libro, que viene un poquito distinto de lo que todos puedan tener. No sé si ahí se alcanza a ver bien, centrado, el libro de Yohanan, pero viene con las letras hebreas, viene la fonética y el español, y viene con bastantes ayudas allí, cada letra con su valor numérico, y viene un poquito de gematría, el estudio de las escrituras a través de las letras y los números que equivalen a cada letra. Pues hoy vamos a introducirnos un poquito más profundo en este fascinante libro de Yohanan, que es de los más profundos, de los más completos, incluso desde el cristianismo, ¿no? Se dice que es uno de los libros más profundos que pueda haber, profético y de una profundidad enorme, porque ahí es donde se declara y se manifiesta al Mashiach desde antes de la creación. Así es que vamos a abrir ahí en Yohanan. La semana pasada quedamos de que íbamos a leer los primeros 6 capítulos, así quedó como tarea, porque necesitamos profundizar bastante en todo esto. Y vimos 4 beneficios de ser seguidores, discípulos del Mesías hebreo. 3 beneficios para todo aquel que cree en el Mashiach. Beneficios espirituales, beneficios en la vida natural, en la vida física. Y desde esos primeros creyentes no judíos que vienen a conocer al Mesías, Rey, desde esos primeros creyentes, como lo podemos leer en el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos va avanzando y va mostrando que aquellos no judíos que estaban viniendo al conocimiento del Mesías judío, también recibían beneficios. Esto es muy interesante porque fue transformando poco a poco el mundo. Después vino la teología del reemplazo, como todos sabemos. Algunos no lo saben, pero bueno, hubo una teología del reemplazo en la que la iglesia está tomando el lugar de Israel. Esto nunca sucedió y nunca sucederá. Israel siempre ha sido su pueblo, y más bien todo aquel que se injerta en el pueblo de Israel a través del Mesías puede encontrar todos estos beneficios. Ya vimos ahí esa parte que es muy interesante. Vimos acerca de que Yeshua, el Mesías de Israel, es la luz, porque el mundo estaba en oscuridad, y la luz del Eterno, la luz espiritual, vino a este mundo y se manifestó a su pueblo primeramente, pero también tiene el propósito de
manifestarse hacia los no judíos, para poder rescatar a todos aquellos que fueran rescatables, principalmente a las tribus perdidas, aquellos que siendo hebreos, cuando se rompe el reino por causa de la idolatría y son llevados cautivos a Asiria y son mezclados y son obligados a adorar ídolos, estatuas, y se vuelven totalmente gentiles. Gentil quiere decir pagano, idólatra. Eso es lo que quiere decir gentil desde el punto de vista judío. Por eso Shaul en sus escritos habla de los ex-gentiles, aquellos que siendo idólatras vienen al Dios de Israel, a la Torá del Eterno, vienen al Mesías judío y dejan de ser gentiles, porque gentil quiere decir idólatra, adorador de estatuas. Por lo tanto, en ese sentido es que los primeros creyentes no judíos dejan de ser gentiles y se convierten en parte del pueblo. Allí comienza esta revolución mental que incluso en ese tiempo sigue sucediendo, una revolución mental por causa del desconocimiento del propósito del Todopoderoso. Hoy vamos a tocar algo que le puse como título la dimensión de Elohim, y que todo aquel que quiera, todo aquel que sea llamado, que experimente un llamado, puede venir a ser parte, a entrar a la dimensión de Elohim. ¿Qué es esta dimensión de Elohim? Pues más allá de la dimensión terrenal. Vivimos en una dimensión terrenal, ¿cierto? En esta dimensión de lo terrenal, de lo que se acaba pronto y se hace polvo. Pero es posible entrar en la dimensión del Eterno, la dimensión de Elohim, en donde, como la semana pasada también comenté, aquel que ha creído y sigue las pisadas del Mashiach, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, de esta dimensión espiritual, de esta dimensión de Elohim, es que estaremos profundizando más y más para poder compartir con otros, para los que no habían experimentado, conocido todo esto, puedan también tener acceso a esta verdad que ha sido ocultada, fue ocultada por muchos años y por muchos siglos. La dimensión de Elohim en la tierra, porque la luz vino desde los cielos, la luz espiritual, a este mundo que estaba en oscuridad. Por lo tanto, Yeshua es la luz para este mundo que estaba en oscuridad espiritual. Y todo aquel que quiera salir de las tinieblas, de la oscuridad, tiene que venir al Mesías Yeshua. Él es la luz para este mundo. No es ninguna religión, ningún credo, ningún grupo. Es Yeshua el Mesías. Él es la luz para este mundo. Y también es esta manifestación del Todopoderoso que viene a esta tierra. Él es la manifestación misma de Elohim a este mundo. Así es que esto nos va a ir dando mucho entendimiento de quién es Yeshua, quién es el Mesías y cuál es la posición de cada persona para con él. ¿A quién vino primeramente? A su pueblo. Se manifestó a su pueblo y no a otro pueblo. Si algunos no lo recibieron porque tenían otros intereses, muchos, miles y miles y miles creyeron en él. Y a partir de ahí él escogió a unos cuantos discípulos, unos poquitos, los capacitó, les dio de su poder, de su autoridad, de esa Shekinah que estaba en él mismo, para que llevaran esta verdad, estas buenas noticias y esta revelación hacia fuera del mundo hebreo. Así es que ha llegado hasta nosotros gracias a esos discípulos, gracias a que el Eterno quiso en su misericordia traer la luz al mundo no judío. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a tocar algunos aspectos importantes que tienen que ver con la fe. El Mesías no solo
quiere estar de una manera mental. El Mesías no es una idea. El Mesías es la manifestación del Todopoderoso en la vida de las personas. Por lo que no puede seguirse al Mesías de manera mental, sino que tenemos que experimentar adentro de nosotros su verdad. Vamos a la lectura, ahí vamos a encontrar cosas interesantes. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a ir moviéndonos por allí. Cosas muy interesantes. ¿Empiezan conmigo en el capítulo 3? ¿Qué leemos ahí? Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim. Tú has venido de Elohim por maestro, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si no fuere Elohim con él. Le respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere, Adán, hombre, el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, Adán, nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del ruaj no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruaj, ruaj es. Y no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de arriba. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del ruaj de Elohim, del Espíritu de Santidad. Después hay un diálogo ahí muy interesante, porque si recordamos, Nicodemo era un maestro de la ley. No era cualquier persona, no era un judío común, era un maestro de la Torah, un maestro de Biblia, diríamos ahorita. Era un máster. Y tiene un diálogo con Yeshua, y siendo aún un máster, como diríamos hoy, es un licenciado en teología, es un máster en teología, o es un doctor en teología. Pues aún con todo esto, Nicodemo se le hace complicado las palabras de Yeshua. En ese tiempo pasa lo mismo. He encontrado con muchas personas, algunos son amigos, licenciados en teología, máster en teología, doctores en teología, y muchas de las cosas profundas del Eterno y de Yeshua no las entienden, no las han oído nunca. Se les hace algo nuevo, aún siendo máster y doctores. Bueno, es que la revelación del Eterno no es una religión. La manifestación del Eterno es a través del Mesías Yeshua, quien trae revelación, algo más complejo de lo que muchos tienen en la actualidad como teología. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de arriba? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Él tenía conocimiento y solo hablaba del conocimiento que tenía, mental. Por eso no podemos seguir a Yeshua solo mentalmente. Él era un maestro, tenía en la mente mucha sabiduría, mucho conocimiento de la Torá, de las tradiciones judías, de todo, de la halajá, de todo. Pero Yeshua estaba hablando en un lenguaje más elevado, no de letras, no de teología, sino espiritual. Y aún cuando se lo está dando de manera básica, de manera terrenal, a su nivel, no le comprendía.
de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si te he dicho las cosas interesantes, terrenales, como una comparativa, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y no crees? ¿Cómo creerás si te dijera las cosas interesantes celestiales? Que obviamente que van en un lenguaje diferente, ¿no? Más profundo. Nicodemo se quedó un tanto en blanco. ¿De qué me está hablando? En su mente, lo que ha oído y lo que ha visto Yeshua es este: tú has sido mandado por Elohim como maestro, porque lo que tú haces, las cosas que tú haces, los milagros que tú realizas, nadie los ha hecho. Yo soy maestro en Israel y no he visto esto. Entonces yo entiendo en mi mente, otra vez, la mente, yo entiendo que tú eres enviado por Elohim. Y entonces quiere tener ese diálogo. Yeshua sabe que él es un maestro. Y le dice cosas que parecen básicas, ¿no?, a nuestros días. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de arriba. Y él dice, pero ¿cómo puede suceder? Obviamente que el maestro de maestros, Yeshua, está poniéndole algo que es muy complicado para él, para que abra su corazón, para que se dé cuenta que realmente Yeshua era un super maestro y que él necesitaba entonces prestar atención, pero también abrir su corazón, no solo prestar atención con su mente, que es donde estamos todos, pero tenemos que ir más allá de nuestra mente. Sí, tenemos que usar nuestra mente, que estoy oyendo, que estoy entendiendo, pero al mismo tiempo decir, enséñame, Adonai, enséñame. Más allá de mi mente, enséñame en mi espíritu. Porque las cosas de Adonai no se disciernen mentalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. Y aquí hay una lucha pues con nuestra mente, si entiendo, no entiendo, y pasa el tiempo y después nos vamos quedando atrás. Tenemos que ir pronto a decir, Abba, Señor, quiero entender espiritualmente y que en mi espíritu yo entienda hacia mi mente y después yo lo pueda decir, lo pueda explicar, que lo entienda espiritualmente y que después lo pueda explicar para que pueda ser de ayuda a otros. ¿Cómo puedo ayudar a otros si yo mismo no entiendo completamente lo que está pasando? Es muy difícil. Así es que Nicodemo acaba diciendo, de lo mucho que sé, es poco en realidad y necesito aprender más. Así es que Nicodemo se vuelve un discípulo más del Adón Yeshua. Pues al final lo vemos, convertido en todo un discípulo. Esta parte es interesante porque nos muestra algo que es así, más allá de lo mental. ¿Por qué creemos lo que creemos? Lo explicamos mentalmente, ¿verdad? Pero ¿por qué creemos lo que creemos cuando desde nuestro espíritu lo pudiéramos explicar? Termina con esto. Cada persona necesita nacer de nuevo. Si le explicamos en su mente, se va a quedar solo con un entendimiento mental, pero sin salvación. Esto es muy interesante. Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos compartiendo con las personas? ¿Solo en su mente? Pues sí, van a entender cosas, pero no van a tener salvación. ¿Y qué es lo que queremos realmente? ¿Que sean sabios o que sean salvos? Sí. Primero que sean salvos y luego poco a poco que vayan aprendiendo. Pero primero que tengan la salvación del Mesías. Y aquí nos encontramos con otro ejemplo. La predicación, el mensaje de Juan
el Bautista, de Yohanan el inmersor. ¿Cuál es el mensaje de Yohanan? Arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir arrepiéntanse? O vuelvan, hagan teshuvá. Él está hablando de una manera mental, ¿cierto? Está diciendo, tomen conciencia. Ustedes han estado transgrediendo la Torá. Ustedes han estado pecando, transgrediendo la Torá. Y viene el juicio. El mensaje es mental, ¿cierto? Porque las personas están diciendo, es verdad, yo he hecho cosas que no están bien, he transgredido, estoy mal. Así es que el mensaje es mental, pero poderoso. ¿Y qué es lo que tiene que suceder con ellos? Lo que estaba sucediendo. Estaban reconociendo sus pecados. Que es el primer paso, obviamente. Nadie puede salvarse si no reconoce que es un pecador. Nadie. El primer paso es importante. El bautismo de Juan. En aquel tiempo. Muchos en este tiempo han tomado ese camino que es bueno. El saber que viene juicio del Todopoderoso y que necesitan reconocer que son pecadores. Y muchos han corrido a salvarse levantando la mano en aquellas campañas evangelísticas de los cristianos, y la gente corría adelante porque se hablaba del juicio, del pecado, de la muerte, y la gente no quería morirse. Así es que querían arrepentirse y de una manera mental aceptar al Salvador. Él en su misericordia hizo muchas liberaciones y muchas salvaciones, pero quedó ahí en la mente, y al poco tiempo otra vez volvieron a sus pecados. ¿Por qué? Porque fue solo mental. No hubo un nuevo nacimiento espiritual. Y aunque muchos fueron también a sumergirse en el agua, en un bautismo, sucedió lo mismo, volvían a sus pecados. La diferencia entonces entre el bautismo de Juan, voy a poner estas palabras más simples para que todo el mundo entienda, y el bautismo de Jesús, de Yeshua, la diferencia es gigantesca. Esta lo que produce es temor por el juicio y solamente una sacudida mental que puede que dure unos días o unos meses. Pero el bautismo de Yeshua, la inmersión, como dijo Yohanan mismo, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno más grande que yo, que es antes que yo, él bautizará con Espíritu Santo, su ruaj de santidad y fuego. Y ese fuego es el que hace que se queme, que se consuma, que se destruya el pecado. ¿Qué es lo que sucedió cuando Moshe levantó la serpiente de bronce? Todos aquellos que podían mirar creyendo, levantando su mirada en esa asta, que era una asta de madera, obviamente era un madero, y mirar más alto de ese madero a la serpiente de bronce, recibían sanidad, curación, y vivían otra vez. ¿Y qué significa? Pues que el bronce es también un metal que para procesarlo necesita fuego, y ese metal, nahash, tenía que ser algo que con ese fuego producía también que se quemara la maldición. Y entonces eran sanados. No era solo mental. Ellos tenían que creer, pero no en la mente. Tenían que creerlo en el corazón. Que podían sanar si miraban a esa serpiente de bronce. La semejanza es que el Mesías Yeshua, que fue levantado como esa serpiente en el desierto, en ese tiempo la gente tiene que levantar su mirada y no solamente ver una figura allí muerta, como en muchos lugares lo exhiben muerto, sino
poner su confianza en que ese sacrificio es para vida, para liberación. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, que no sea solo mental, sino que produzca en el interior de las personas ese deseo de que se produzca ese nuevo nacimiento, ese deseo de ser transformados, nacer de arriba, morir a nuestros deseos, y que en esa muerte haya una nueva vida, renacidos para vida. No es solamente por la repetición de una oración, no sucede nada. Tiene que haber en el interior ese deseo. Así es que el Mashiach no puede ser Mesías o Mashiach solo en nuestra mente. Él tiene que ser Mashiach adentro de nosotros, en nuestro espíritu, para que seamos vivificados y no estar viviendo solo con nuestra mente y con nuestras fuerzas, tratar de vivir la verdad y los mandamientos. Un nuevo nacimiento produce el poder para vivir sus mandamientos e ir más allá, poder llevar esta verdad a muchos. Tiene que ser, como se diría, internalizado en el corazón, en el espíritu, en el ruach, para cada persona. Y solo así poder ser guiados por el ruach del Mashiach. No se puede ser guiado por el ruach del Mashiach si no está él adentro, gobernando. Podemos leer lo que él dijo, lo que él mandó, sus mandamientos, leerlos y mentalmente tratar de vivirlos. Pero cuando él está dentro realmente, por su espíritu, por su ruach, dentro de nosotros, él nos da el poder para vivir la Torah. Aquí podemos decir la frase que últimamente se está dejando ahí en el ambiente. El cristianismo tiene al Mesías, pero no le conoce realmente. ¿Por qué digo que tiene al Mesías? Bueno, porque mucha gente ha salido de la idolatría, ha dejado pecados muy feos, muy fuertes, y ahí están pues caminando y esforzándose y luchando y a caídas y levantadas, como se dice también. Pero no lo ha conocido, no ha conocido al Mashiach, al Mesías judío. Necesita conocerlo bien para que entonces pueda experimentar y recibir todos los beneficios que Él ha prometido a los que le obedecen, ¿cierto? ¿Así está escrito? A los que le obedecen. Muy bien. 3.22, ahí estamos en el 3, vamos un poquito adelante. 3.22 de Yohanan. Después de estas cosas, de que fueron a preguntar y que fueron a investigar y tantas cosas, dice, después de estas cosas vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Yehudá y estuvo allí con ellos y sumergía en agua. Está hablando de él, ¿verdad? Y él sumergía en agua. Eso dice el 22. 23. Sumergía en agua también Yohanan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran sumergidos en agua. ¿Por quién? Por Yohanan. Está poniendo ahí Yeshua. Se fue a Yehudá y ella sumergía a aquellos que estaban viniendo a él, creyendo en él. Y luego Yohanan continuaba sumergiendo con su mensaje de arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. 25. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Yohanan y un fariseo acerca de la purificación. Y vinieron a Yohanan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jardín, del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí él sumerge en agua y todos vienen a él. ¿Cuál será la discusión de este fariseo? ¿Por qué no se quedaron con Yohanan? Si él comenzó
primero a sumergir. ¿Por qué ustedes están acá haciendo otro grupo diferente, no? Respondió Johanán y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me fueron testigos de que dije: yo no soy el Mashiach, sino que soy enviado delante de él. El que tiene el esposo es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Entendió al final, comprendió y quedó claro que su trabajo de Johanán estaba llegando al final. Su tarea estaba siendo culminada porque ya estaba presente aquel que tenía que venir. Él iba a preparar el camino y cuando se manifieste, él dice: entonces yo ya estoy terminando. Solo fui llamado para preparar el camino. El amigo del esposo se goza con el esposo. El amigo del esposo no es el esposo, por lo tanto, el esposo que ha venido tiene que ser el principal de todo. Con estas palabras, Johanán deja claro que su trabajo de clamar en el desierto y que algunos escucharían y que algunos harían caso y que algunos estarían conscientes de ser pecadores o de infringir la Torah y que iban a parar, iban a detenerse para cambiar su vida, su forma de vivir, porque el Mashiach se había presentado ya y era el tiempo de la visitación del Eterno a través del Rey Mesías. Así es que los que están viniendo al Mashiach están convirtiéndose en discípulos de él ahora. Todos son judíos, todos son hebreos. Y empieza a crecer ese movimiento que se le llamó el movimiento nazareno. Por eso hoy decimos que nosotros, nuestra creencia o nuestra forma, o como muchos preguntan: ¿cómo se llama tu religión? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Pues es judaísmo nazareno. No puede ser cristianismo de Jesús, ¿verdad? Esa es otra cosa. El cristianismo de Jesús es el cristianismo. Es judaísmo nazareno. Él nunca dejó de ser judío, ¿sí? Jamás. ¿Él volverá como judío? 100%. He aquí el león de la tribu de Judá, que tomará el reino. Así es que, ¿en qué posición estamos? Bueno, el que es judío, como ellos, vienen a ser judíos seguidores del Nazareno. El movimiento se llamó el camino, como diciendo: pues es un camino, es otro camino de muchos caminos que hay en el judaísmo, los del camino. Pero también fueron llamados los de la secta del Nazareno. Todos judíos, entonces era un judaísmo nazareno, ¿cierto? Es muy sencillo. ¿Qué viene después de esto? Pues en nuestro tiempo nos encontramos con que hay un movimiento muy importante de judíos mesiánicos. Ahora se está creciendo el movimiento judío. Tanto el movimiento judío tradicional está creciendo con mucha fuerza. Está creciendo, mucha gente está yendo a estas ramas del judaísmo. El judaísmo tradicional está creciendo. Y está creciendo con un movimiento que se llama movimiento noahida. Los judíos tradicionales ortodoxos están dirigiendo este movimiento, los noáhidas, y está creciendo muchísimo en todas partes. Pero también está creciendo este judaísmo mesiánico, judíos que vivieron forzados en el catolicismo y que cuando se rompe ya esa maldición de los 3 siglos de dominación española en América y en muchas partes del mundo, ellos salen de allí y se quedan como hebreos conversos al cristianismo. Cuando el Estado de Israel nace, estos hebreos conversos al cristianismo tienen en el horizonte ya
una visión que transforma, que mueve sus corazones, porque ahora ya tienen una nación. Antes no tenían una nación, estaban errantes por el mundo. Así es que ahora tienen en su mente el que ya van a ser parte de una nación. Y entonces va cambiando su manera de pensar. Ahora ellos piensan ya no como hebreos errantes, sino como judíos. Y ya no se llaman a sí mismos hebreos conversos, ahora se llaman judíos mesiánicos. Ya hay una identidad de pueblo, porque ya existe una nación. La nación se llama Israel. Y ellos pueden decir, ahora yo soy judío. Y tengo un país, tengo una nación. Y surge el movimiento de los judíos mesiánicos. Y de ahí surge todo esto del Mesías judío y la enseñanza correcta, porque Jesús nació judío. Y ese movimiento va creciendo y va creciendo y va creciendo, juntamente con este otro movimiento de los judíos nazarenos. ¿Cuál es la diferencia entre los judíos mesiánicos y los judíos del movimiento judío nazareno? Pues no es mucho, pero tiene que ver con el celo por la Torah. Son un poco más ortodoxos los judíos, el judaísmo nazareno, porque es un poco más celoso del Shabbat, de las festividades y de no mezclar cosas del paganismo. Y gran parte de los judíos mesiánicos se llevan muy bien con los cristianos y no importa mucho si está celebrando Navidad. Tradicionalmente el cristiano, ¿no?, tiene su arbolito pagano, que le llaman arbolito cristiano, pero el judío mesiánico se hace de la vista gorda en esas cosas. ¿Por qué? Porque entiende, igual que el judío nazareno, que allí en el cristianismo se encuentra Efraín, las 10 tribus perdidas, que dejaron la idolatría, sí, como estatuas y como figuras para adorar, y que aunque están un poco manchadillos de paganismo, son Efraín, al final de cuentas. Así, tan sencillo y tan claro. Judaísmo mesiánico, judíos creyentes, tiene al Mesías y le conocen. Por eso es bueno que el judío mesiánico esté cerca de los cristianos, porque el cristiano no conoce al Mesías. Recibió salvación, ha recibido cosas y milagros y sanidades, pero realmente no lo conoce. No sabe que era un judío practicante y necesita saberlo. El judaísmo nazareno, que son judíos y ex gentiles, este movimiento judío nazareno está compuesto por judíos y por ex gentiles, que también tienen al Mesías y que también lo conocen. Y que estos dos grupos ahora, como si fueran dos frentes de batalla, son llamados a ir por Efraín, de los dos flancos. Y que el judaísmo tradicional pues está haciendo algo también, que tiene que ver con debilitar a lo más posible la idolatría. También tiene un punto muy bueno. Así que estamos en una etapa en la profecía muy interesante, donde se ha levantado el judaísmo de Yeshua, se ha levantado el judío también para ser luz hacia las naciones y erradicar la idolatría. Esa es la tarea. Erradicar la idolatría del mundo. ¿Cómo? Todos los medios son válidos, pero lo que el Mesías ofrece es uno muy eficaz porque va hasta lo profundo del corazón. Hace una transformación más allá de la mente, en el espíritu, y hace nacer de nuevo a las personas. Un nuevo nacimiento.
nombre del Todopoderoso está en el nombre de Yeshua, porque el nombre de Jesús no tiene significado. Y el nombre de Yeshua tiene un enorme significado. Yeshua, quien es aquel que fue enviado para salvar a su pueblo y que también ahora está rescatando a muchos gentiles. Vamos a ir a algo que es también muy especial, que nos va a ayudar a afirmar nuestra fe, nuestra emuná. El nombre del Eterno, que se encuentra en algunos pasajes de Yohanan y que está pues como codificado. Por eso es que decimos que el libro de Yohanan es de lo más profundo que hay, porque se encierran tantas cosas y apenas vamos comenzando. Siguen cosas muy interesantes y que si utilizamos todas estas herramientas vamos a ayudar a que muchos nazcan de nuevo. Amén. ¿Ustedes recuerdan ese nombre del Eterno que es Ehyeh Asher Ehyeh, que se ha traducido como yo soy el que soy, ¿verdad? Pero no es así la traducción correcta. La traducción correcta es que yo soy, seré lo que mi pueblo necesite que yo sea para él. Es más profundo, ¿no? Yo soy, seré lo que mi pueblo necesite que yo sea para él. Ehyeh Asher Ehyeh. Así es que ahí tenemos algo interesante. Y a los que les gustan pues las letras y los números de las letras hebreas, pues ahí está. Ehyeh tiene un valor de 21 por los números o el valor numérico de cada letra. Y vamos a ver en primer lugar, para que lo tomen nota, Yohanan 4:26. Tomen nota ahí. Juan 4:26 es un verso donde se encuentra el nombre del Eterno. El siguiente es en el capítulo 8, verso 58. ¿Sí? 4:26, 8:58, 12:26 y 13:33. Lo repito. El nombre del Eterno, Ehyeh, se encuentra 5 veces en el libro de Yohanan. 4:26, en primer lugar está, capítulo 4, verso 26, en el 8:58, en el 12:26 y en el 13:33. Ahí se encuentra. Ahora, ¿cómo lo puedes encontrar en una Biblia Reina Valera? Es imposible. Imposible. Porque no están las letras hebreas. Es simple. Ahí nunca va a aparecer. Vamos a verlo en este libro de Yohanan. Déjenme abrirlo allí. El primero se encuentra ¿en qué lugar? 4:26, ¿cierto? 4:26. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 4, verso 26. Lo leo. Yeshua le dijo: yo, el que habla contigo, yo soy él. La versión en español es algo parecido. Yo, el que habla contigo, yo soy él. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, aquí lo que encontramos es que primeramente declara su nombre a una mujer. ¿Se acuerdan la mujer del pozo de Jacob? La mujer samaritana. ¿Quién era esta mujer? Pues una mujer que tenía su ascendencia judía, hebrea, de Samaria, donde llegó a Siria, se llevó a los cautivos y luego
trajo de regreso a algunos porque había problemas, los soldados estaban siendo desayunados por las bestias del campo y no podían establecer un punto militar ahí hasta que investigaron y trajeron hebreos. Mezclaron a los hebreos, se casaron con las mujeres, tuvieron hijos y entonces establecieron ahí un campamento con personas hebreas mezcladas. Así es que esta mujer samaritana era una mezcla, había sido mezclada con los asirios, era mitad hebrea y mitad asiria, pero ella sabía su ascendencia. Entonces Yeshua, que se dice, y le era necesario pasar por Samaria, ¿cierto? Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él lo dijo: no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se va con esta mujer, se presenta, y en las palabras viene ahí para ella, está allí, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Listo? 26. Yeshua le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy él. Y ahí encontramos estas palabras. Vamos a leerlo en fonética hebrea, como dice: amar, la, anija, matabar, elayej, ejeyeja. Ahí está la primera vez. Eye, asher, ejeye. El que habla contigo. Yo soy él, ejeyeja. Esa es la primera vez. Así es que va a ser importante que se adquiera el libro, o bueno, pues vamos a ver las clases y en las próximas vamos a tener pizarrón aquí para poner esas 5 veces en las que se muestra el nombre del Eterno, uno de sus múltiples nombres. Podemos decir Eye, Asher, Eye, ese es su nombre, y no tal como lo piensa mucha gente, ¿no? Que dice: ¿cuál es su nombre de pila? Pues el que fue católico le llevaron a la pila y le pusieron un nombre. El que no fue católico no le llevaron a la pila, no tiene nombre de pila. A Yeshua le pusieron su nombre a los 8 días cuando lo circuncidaron, no fue ninguna pila, no tiene nombre de pila bautismal. Ejeyeja, Eije, Asher, Eije, 5 veces en el libro de Yohanan. Así es que para muchos que dudan que el Adón Yeshua es el Mesías, es una emanación de Adonai, de Elohim, pues aquí está la prueba en la Escritura. Eso nos tiene que fortalecer y saber en dónde estamos parados y dónde deberíamos de estar parados. No como gentiles, porque hemos conocido al Mashiach judío, sino entonces ahora y de inicio como ex gentiles. No te llames más gentil, porque gentil, desde el lenguaje de la Biblia, quiere decir idólatra pagano. Entonces, ya no se puede decir a alguien que es gentil, ¿verdad? Porque ustedes cuando eran gentiles eran llevados como se llevan los ídolos mudos por doquier, mas ahora, a entender, ahora ustedes son pueblo, son parte del pueblo. ¿Cuál pueblo? Del pueblo de Adonai, del pueblo escogido. Por lo tanto, hay promesas, por lo tanto hay reglas, por lo tanto hay testimonios y muchas cosas a las que hay que ir aprendiendo y viviendo, vivir como pueblo. El que es judío, pues puede ser judío tradicional, o judío mesiánico, o judío nazareno. El cristiano no puede seguir siendo más cristiano ni católico, tiene que comenzar por algo. Ya sea irse a los Benei Noach con los judíos ortodoxos, o venir al judaísmo nazareno o al judaísmo mesiánico, porque ahí es donde está el Mesías Yeshua, ahí es donde está. Y desde ahí entonces el Mesías Yeshua otorga todo lo que vimos la semana pasada y aún más. El llegar a ser parte de la novia del Mesías, porque habrá una novia y habrá muchos invitados. Así es que este tiempo es importante para saber dónde estamos parados, saber cuál es nuestra identidad real. Si alguien es judío mesiánico, o es judío ortodoxo, o es
judío nazareno, no puede ser otra cosa. Los que vienen al judaísmo nazareno son aquellos que pueden venir desde el mundo de los gentiles, ex gentiles, y venir al árbol del olivo, a esa especie de judaísmo por fe, una especie de judaísmo por fe, y ser parte de este movimiento de judaísmo nazareno, porque los judíos mesiánicos nunca fueron, siempre fueron judíos, siempre. Y ahora se están acercando al mundo de los cristianos. ¿Por qué? Porque ya saben, y es el tiempo profético de ir a alcanzar a Efraín, que está entre las naciones y que está entre los cristianos. Así es que tenemos una tarea. Necesitamos saber dónde estamos parados y a partir de ahí, qué es lo que vamos a hacer con lo que somos y con lo que sabemos. Así es que yo quiero motivar a todos los que pueden estar viendo este video a que entren y a que ya no salgan de esta dimensión espiritual. Ser llenos del Ruach Elohim tiene que ver con nacer de nuevo, y solamente a través del Mesías Yeshua, en una inmersión más allá del bautismo cristiano. Es una inmersión, pero en el Mesías Yeshua, porque había en el mismo tiempo dos eventos. Yohanan seguía sumergiendo, como acabamos de leer, en un cierto lugar, y Yeshua comenzó a sumergir a otros, y más adelante en el 4 dice que aunque él no sumergía sino sus discípulos, estaban viniendo los que escucharon a Yohanan y que se sumergieron con Yohanan y que escucharon a Yohanan decir Él es. Entonces estaban viniendo al Mesías Yeshua. Así es que el bautismo cristiano para arrepentimiento es bueno, pero es el primer paso y necesita todos. El segundo es con una inmersión, pero en el Mesías, con reconociendo al Mesías Yeshua, al Mesías judío, para que se complete todo esto. Y sucede como Nicodemo, que era un judío, era un conocedor de la ley, era un maestro de Torah, era un máster, y tuvo que nacer de nuevo. No porque fuera pecador, que eso quede claro. No porque fuera un pecador, sino necesitaba ese extra que da solamente el Mesías para un nuevo nacimiento y para tener ese poder y poder entrar en esa dimensión, la dimensión espiritual, la dimensión del Mesías, la dimensión correcta a la que nosotros deberíamos entrar, la dimensión del Elohim. Así es que este es un tiempo en el que hay que parar un poco, como Nicodemo, hacer un alto, escuchar la voz del Mesías, disponerse a ir más allá de lo físico y de lo mental, y que pueda producirse interiormente ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual a través del Mesías Yeshua. Que el Eterno traiga entendimiento, convicción a muchos y que puedan decidirse a ir más allá de querer obedecer mentalmente, que es loable, pero causa mucho dolor. Ir solo mentalmente en un esfuerzo físico y mental para obedecer la palabra, a descansar y hacer las cosas y obedecer en el poder de Elohim, en el poder que da Yeshua el Mesías. Entrar en esa dimensión espiritual y poder cumplir su palabra, porque como Él dijo, porque mis mandamientos no son gravosos, mi carga es fácil de llevar, es ligera, es agradable y es perfecta. Que el Todopoderoso derrame de su bendición en sus vidas, que el Eterno, Eye Asher Hiye, Todopoderoso a través del Mashiach Yeshua, traiga bendición a sus vidas. Yevarjeja Adonai Yahweh Beishmereja, Yair Adonai Panabeleja Bijuneja, Isa Adonai Panabeleja, Beyasem Leja Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach Sar Shalom. Que Todopoderoso Rey Elohim, Yahweh, te bendiga, te guarde, alce su rostro favorablemente hacia ti, te dé su favor y te entregue de su paz.
Shalom de Yeshua para cada uno de ustedes. Shalom de Yeshua para todos. Amén. Y una buena semana. Que comencemos en esa dimensión espiritual y que seamos victoriosos en ella, vencedores y llenos de alegría. Shalom.